Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, trampas que debemos evitar. Claro que hay trampas en la vida, situaciones que se dan que nosotros debemos evitar, pero también hay trampas propias de cada individuo, es decir, hay trampas en el orden externo, digamos, de las situaciones de la vida, pero hay trampas que vienen desde la condición interior de la persona, desde su actitud frente a todo lo que le rodea. Y así es que vamos a evitar cierto tipo de trampas y ustedes van a ir viendo con qué tiene que ver y a qué me refiero con este enfoque de hoy. Trampas que debemos evitar. En el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 54 dice, querían tenderle una trampa, y se refiere a Jesús por parte de sus adversarios, que siempre los hay. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Entonces vamos a contextualizar esto hoy, amigos, en el sentido de trampas en relación a cómo responder específicamente ante situaciones que pueden ser presiones en el medio o personas alrededor nuestro. Las tentaciones también vienen vía una mala respuesta, una mala reacción a los demás. Y noten que Jesucristo mismo, Él no escapó a esta situación. Él estaban tendiendo trampas, tirándole frases, comentarios, preguntas, capciosos todos para llevarlo a él quizá a un desbalance que pusiera, por decirlo de algún modo, el pie donde no debía y que respondiera algo que les sirviera a ellos como una base para poder acusarlo. Y bueno, si eso le pasó a Jesucristo, pues yo digo que Jesucristo en los días de su paso por la tierra de alguna manera representa el paso nuestro también. Y nosotros pasaremos por lo mismo en nuestros centros de trabajo, aún en la vida familiar, porque en la vida familiar también hay disputas, amados amigos. Y tenemos que aprender a responder con cierta cautela, ese es un buen término, cautela, prudencia, sensatez, y el texto está ahí para indicarnos pues que Jesús mismo tuvo que pensar bien con quién hablaba y qué iba a responder. Y puede ser en tu caso, amigo, amiga, que tú mismo hayas activado ciertas tormentas y ciertas crisis porque no supiste responder bien, porque caíste en la trampa y en lugar de resolver una situación, más bien ayudaste a hacerla un problema mayor. Pues ahí está, este es el cuadro de trampas que nosotros debemos evitar. Jesucristo mismo tuvo que evitar esta trampa. Ahora, exactamente ya hablando en el plano nuestro, ¿qué tipo de trampas son las que debemos nosotros evitar? Exactamente cómo contextualizar esto, cómo aplicarlo, qué tipo de trampas son las que hay que evitar. Muy bien, escuchen lo que viene a continuación. Una trampa que debemos evitar es decir algo que no nos consta. Eso es importante, decir algo que no nos consta. ¿Cuántos rumores uno va replicando y va haciéndoles eco, no es cierto? Porque la cultura universal, contemporánea, es así. Vivimos no de noticias ni de hechos comprobados, sino que vivimos repitiendo cosas que oímos, que no tienen fundamento,
carecen de veracidad. Y esto por lo general, amigos, nos sucede con las redes sociales sobre todo. En las redes sociales se publica toda clase de cosas que desde una receta, cómo curarte una manchita en la cara, hasta noticias especulativas, falsas completamente, con el ánimo de dañar a personas e instituciones. Entonces, aquello se va convirtiendo en una cultura, que es una cultura, es básicamente una manera de pensar y una manera de actuar que se vuelve común a las personas. Eso es una cultura. Entonces se va volviendo una cultura entre nosotros, repetir por todos lados las cosas infundadas que vamos encontrando a lo largo del día. Pero esa es una trampa que hay que comenzar a evitar, estar pues expresando opiniones sobre algo que realmente no nos consta. Algo que no nos consta es algo que no tenemos nosotros las pruebas, no es algo que fehacientemente nosotros hemos podido comprobar. Entonces lo que uno no tiene cómo comprobarlo por la vía del conocimiento preciso, exacto, entonces no hay por qué ponerlo en nuestras bocas. Aún entre cónyuges se da una situación así, que uno acusa al otro de algo que está totalmente infundado, que no corresponde a la realidad de esa persona, pero así es, se expresan cosas que no nos constan como si fueran verdades irrefutables. Eso es un error de grandísimas y negativas proporciones y consecuencias. Pues esto es lo primero, es una trampa que debemos evitar. Sigo sumando. En segundo término, otra trampa que debemos evitar es decir algo solo para salir del paso. Esto, como lo pueden ustedes notar, refleja la irresponsabilidad conductual. Decir algo solo para salir del paso. Para salir del paso la gente miente, para salir del paso la gente inventa, para salir del paso la gente crea falsas excusas y falsas explicaciones. Para salir del paso la gente ofrece vanas promesas que no cumplirá. Para salir del paso la gente jura, cuando la Biblia dice que no debemos jurar en ninguna manera. Todo por salir del paso, y vamos creando un molde con eso, ciertamente. Vamos creando un molde que luego se convierte en un mal legado para nuestros hijos. Y nuestros hijos terminan, amigos, replicando el modelo de papá y de mamá, que era muy bueno para salir del paso. Pero ser bueno para salir del paso no es inteligente. Eso es desarrollar una mala habilidad de tratar de ponerse más vivo que el resto y tener una agilidad mental para inventar en el momento preciso excusas falsas, razones falsas. Es una trampa que hay que evitar. Porque al final, amigos, lo que sucede con una persona así es que está cavando el pozo donde caerá. Así como lo escuchan, está cavando el agujero donde su pie caerá, porque habrá un momento en el cual la persona ya no podrá inventar nada más. Habrá un momento donde ya, por más que quiera inventar, la cosa va a salir cada vez más confundida y le van a avergonzar a esa persona, Le van a avergonzar y le van a pasar por la cara cada cosa que dijo que no era cierta y que no era con base a la verdad, sino que era básicamente una respuesta para salir del paso apenas. En tercer lugar, y sigo sumando respuestas, otra trampa que debemos evitar es decir algo sin conocimiento de causa. ¿Qué es el conocimiento de causa? Hombre, es lo que origina las cosas. Uno debe tratar de conocer el origen de las cosas. Todo tiene una causa, todo tiene un origen. Las cosas no se originan de la nada, así del aire.
Todo tiene una causa, una razón, un principio. Y cuando no tenemos ese conocimiento de causa, entonces solo estamos enarbolando banderas que al final lo que traerán será vergüenza. De ahí pues que para esgrimir una opinión se requiere y se reclamaría que haya investigación entonces. Claro que debe haber investigación, amigos. ¿Y qué les digo? Por más que nos sintamos tentados a expresar opiniones y a decir criterios sin base, sin fundamento, hay que aguardar. Miren, esperar suficiente, amigos, para externar una opinión, eso es sabiduría, eso es prudencia. Y las personas que se agolpan, que se desbordan diciendo aquí, diciendo allá, expresando una opinión de una cosa y de otra, esas personas al final terminan sin base, terminan sin fundamento. Esas personas al final lo que van creando es un amasijo de problemas, es un enredo tremendo y no tienen ciertamente discernimiento esas personas y todo lo van complicando a su paso. Pero quiero sumar otra trampa más que ciertamente debemos evitar, es decir algo por miedo o por prejuicio. La sociedad está llena de este tipo de conducta. Decir algo por miedo o decirlo por prejuicio. El que expresa una opinión más bien por miedo está siendo desleal, está siendo hipócrita y por salvar su pellejo en algún sentido está diciendo sí a algo que en su corazón es no. Y está diciendo amén a algo que no debiera. Está simplemente por miedo actuando así. Eso es falto de total honestidad, eso es falto de total integridad. Y si hablamos de decir algo por prejuicio, allí lo que hay es una cierta clase de enfermedad. El prejuicio es llegar a conclusiones a priori, llegar a conclusiones sin tener todos los elementos, llegar a conclusiones sin tener todo el debate, toda la investigación, toda la búsqueda, todo el diálogo, en fin, lo que se requiriera. El mundo está lleno de gente que hablan unos por prejuicios, otros por miedos. Y eso al final siempre nos lleva al mismo plano. Fue una trampa. Actuar de esa manera es uno ponerse una trampa a sí mismo. Les recuerdo lo que dije al inicio, que hay trampas que están allí en nuestro paso, que son trampas que ciertamente no ponemos nosotros, pero que podemos caer en ellas. Pero hay otro tipo de trampa que nosotros mismos la vamos a poner, como que abramos un agujero y luego pongamos el pie en él. Entonces esto es absurdo, cómo uno puede volverse su propio enemigo y puede hacerse, pues yo digo que artífice de sus propias desdichas. ¿Todo por qué? Por caer en trampas que uno mismo no se da cuenta que está poniendo a su paso. Vuelvo al texto de inicio en este tema, dice Lucas 11:54, es una explicación de lo que Jesús tenía que estar evitando constantemente en relación a sus adversarios. Dice, querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Bueno, ese es el mundo nuestro, no todo el mundo está a favor, no todo el mundo nos aplaude, no todo el mundo pues afirma lo que nosotros somos y hacemos. Pero bueno, esa es parte de la vida. Pues con esta consideración, ¿qué trampas nosotros debemos evitar? ¿De qué maneras nosotros evitamos contribuir a nuestra caída, a nuestra derrota? Pues bien, las trampas que debemos evitar, según les estuve comentando, son las siguientes. 1. Decir algo que no nos consta. Número 2. Decir algo solo para salir del paso. Número 3, decir algo sin conocimiento de causa. Y número 4, decir algo por miedo o
por prejuicio. Amigo, amiga, no te hagas eso. Allí no serán los demás los culpables, sino tú mismo, tú misma. Tenemos nosotros que observarnos entonces mejor en términos de conducta para evitar trampas en las que pudiéramos nosotros caer. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Trampas que debemos evitar. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.